Bueno, antes que nada saludar la discusión, la reflexión que estamos haciendo acá. Como decía Katy, ellos discuten en el Yao Yao para ver cómo nos explotan. Está bueno que nosotros acá, así como estamos haciendo en otras asambleas en todo el país, reflexionemos sobre lo que nos pasa y sobre qué perspectiva tenemos que plantear, cómo organizarnos, etc. No, recién por lo que decía Facu recién, efectivamente todo ese tiempo que falta, todo ese tiempo que varios compañeros se refirieron, digamos, que implica ir al laburo, volver 12 horas, llegar limado, etc. Todo eso es justamente después, ese mismo tiempo, solo que traducido, es lo que después engrosa las ganancias de todos esos personajes que se juntan en el Yao Yao para ver cómo nos explotan y que efectivamente durante la pandemia los principales millonarios del mundo duplicaron sus fortunas, ¿no? Y creo que Marco nombraba al principio a Blaquier. Bueno, Blaquier acá también. Es decir, es gente, digamos, ese tiempo no es que se pierde, digamos, ¿no? Es embolsado por esta gente que no casualmente piensa cómo mantener y cómo reproducir, digamos, este sistema. Entonces, digo porque por otra cosa que creo que lo planteaba Nancy alrededor del 2001, pues digo, para reflexionar también nosotros, por ejemplo, la gran lucha que significó el 2001 y el proceso. No sé, muchos de ustedes son más jóvenes, los que somos un poco más grandes nos acordamos más, pero bueno, efectivamente fue una gran energía de lucha, un gran movimiento que después, digamos, terminó que vino Duhalde, después mataron a Costequi y Santillán, después vino el gobierno de Néstor Kirchner y hubo una continuidad en lo fundamental. Y hoy estamos discutiendo muchas cosas de las que discutíamos hace 20 años, ¿no? Entonces, y esto no pasó solo acá. Lo pueden ver hubo procesos importantes hace poco, en Chile, en Colombia, en Ecuador, grandes levantamientos, enfrentamientos, etc. Bueno, el problema es que, obviamente, como ellos se quieren quedar con ese tiempo, digamos, se rompen la cabeza para ver cómo cuando ese estallido, cuando esa bronca, cuando no se aguanta más y cuando explota, es decir, cómo se reconduce eso y se vuelve a estabilizar la dominación de los capitalistas, ¿no? Que no siempre es solamente con garrote. También hay desvíos, digamos, hay intentos de tomar algunas demandas que plantea el movimiento de masas, pero distorsionadas. Todo eso ¿para qué? Para que sigan dominando los mismos. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Digamos, el tema es justamente si nosotros, que creo que es parte de la discusión que estamos haciendo acá, es si nosotros podemos llegar a esos momentos preparados. Es decir, si hay una alternativa verdaderamente de los trabajadores, independiente, socialista, que pueda plantear terminar con ese sistema en esos momentos agudos, porque no se puede inventar. Digamos, cuando llega ese momento, no se puede inventar una organización con esa fuerza, digamos, ¿no? Y eso es lo que faltó en todos los procesos, y faltó también en el 2001. Entonces, digamos, para mí es muy importante esto que estamos haciendo con las asambleas y muchas de las propuestas y las cuestiones que contaron los diferentes compañeros, porque tiene que ver con si nosotros podemos construir esa organización y además con para qué la construimos, ¿no? Porque creo que Nancy también decía lo de el discurso, digamos, de
el peronismo para hacer el cerco sanitario sobre la izquierda, ¿no? Bueno, son utópicos. Listo. No, está bien, lo que dice la izquierda no hay que ir por tanto, son utópicos, etc. Bueno, por ejemplo, nosotros proponemos lo de rebajar las horas de trabajo. Digamos, un tipo que era tan de izquierda, un zurdo total, como John Maynard Keynes, que era uno de los principales economistas de los más famosos, además, del siglo XX, ¿no? En 1929 decía, bueno, dentro de 100 años seguro se va a laburar 3 horas o 15 horas por semana. Keynes, no Marx, digamos. Bueno, ya pasaron 100 años. Exactamente pasaron 90 y pico. Pero bueno, a no ser que hagamos la revolución en los próximos años, el pronóstico no se cumplió. Con lo cual, digamos, evidentemente tan utópico no es. Es decir, un marxista muy importante del siglo XX, que se llamaba Ernest Mandel, en los 70 había hecho un cálculo de diferentes países, por ejemplo, de cuánto se necesitaba para producir lo que era necesario para la sociedad, etc. Y ese cálculo le daba 3 horas por día. También, ¿no? Casualmente, pero varios años después, pero lo mismo que planteaba Keynes. Pero fue hace 50 años eso. Es decir, imagínense lo que avanzó la ciencia, la técnica, la productividad, etcétera, en todo ese tiempo. Bueno, y resulta que nosotros somos los utópicos. Cuando la jornada de 8 horas se impuso en la Argentina en 1929, es decir, hace 100 años, digamos. Y todo ese aumento de productividad, todos los avances que hubo, incluso en un país totalmente, digamos, semicolonial como la Argentina, todos esos avances que hubo no significaron ninguna reducción de la jornada del tiempo de trabajo. Digamos, sigue siendo la misma, ¿no? Pero bueno, nosotros somos los utópicos. Y después, el problema es que, bueno, no, el problema es que el patrón es el innovador, es el tipo creativo, emprendedor, etc. Bueno, antes hablaba, lo agarraba Katy, ¿no? Los ejemplos de Sanon, los ejemplos de Madigraf son muy importantes, son pequeños ejemplos, pero son muy importantes, porque justamente muestran no solo lo que decimos nosotros, digamos, y lo que mostraron grandes revoluciones de la historia, dicho sea de paso, sino que son ejemplos que están ahora, digamos, y que muestran que los patrones efectivamente no son necesarios y que la producción la pueden organizar los trabajadores con la colaboración de ingenieros, de técnicos, de la gente de las universidades, etc. Como pasó en Sanon, como pasó en Madigraf. Digamos, nosotros cuando lo de la reducción de la jornada laboral y el problema del reparto de las horas de trabajo, bueno, nosotros de alguna forma estamos planteando en forma popular lo que sería la organización del problema del trabajo bajo un gobierno obrero, digamos, bajo un gobierno de trabajadores. ¿Nosotros qué haríamos? Digamos, también por una pregunta que hacía Marcos al principio. Bueno, planificaríamos democráticamente la economía, es decir, que discutir democráticamente qué, cómo y cuánto se produce, y producir eso daría una determinada cantidad de horas de trabajo necesarias para hacerlo. Entonces, ¿qué se haría? Bueno, se dividirían esas horas necesarias para hacer lo que se propone producir, dividirlas entre todos los que puedan trabajar, y eso te va a dar la jornada de trabajo. Es decir, que es el cálculo que hacen compañeros como Pablo Anino, etcétera, que lo habrán visto, el problema de, bueno, si reducimos la jornada se crean 1 millón de puestos de trabajo. Bueno, ese es el principio además, pues nosotros somos socialistas. Nosotros lo que queremos es que el trabajo sea reducido al mínimo indispensable, el trabajo necesario, digamos, porque después uno tiene un montón de actividades que le gusta hacer. Pero no es el trabajo necesario, no es estar metido en un lugar obligado, laburando, solamente para poder subsistir. Es decir, ese trabajo para subsistir, nosotros queremos reducirlo al mínimo. Y así como Keynes planteaba hace 100 años, ¿no? Un tipo que era burgués, que hoy se podría estar laburando 3 horas, bueno, nosotros decimos que esa reducción de la jornada laboral es justamente el rumbo que nosotros queremos darle a un proyecto socialista para poder desarrollar la ciencia, el arte,
el esparcimiento de ya, etc. Es decir, ¿por qué? Porque además todas esas cosas son las que crean los grandes avances de la humanidad. Es decir, el ocio, que el capitalismo dice, este es un vago, el ocioso. El descanso. El descanso. Uno no puede descansar. El descanso, ¿no? Que es el vago. Bueno, es el vago porque el tipo quiere que uno labure lo más que pueda para sacarle hasta la última gota de sangre, digamos. Pero en realidad, en esos momentos, cuando uno está descansado, creo que lo planteó un compañero de Luna, que decía, bueno, yo soy artista, etcétera, pero digamos, después del laburo no tengo creatividad porque estoy limado, ¿no? Bueno, justamente cuando uno no está limado, cuando el trabajo ocupa una porción mínima, justamente uno, entre otras cosas, digamos, obviamente lo mínimo es poder descansar, digamos, pero entre otras cosas uno puede ser más creativo, por ejemplo. Y eso es fundamental, digamos, no solo para la persona individual, sino porque así avanzó la humanidad en lo que llegó a avanzar, digamos. Bueno, nada, yo quería plantear esas cosas porque, digamos, para volver, si se quiere, al principio, pero que el problema, digamos, porque con toda la discusión de utopía, destacar que es un problema político. El problema es político. El problema es si nosotros tenemos la fuerza política para poder imponer eso, obviamente, en determinado escenario de la lucha de clases, en determinada situación, etcétera, pero si nosotros construimos una fuerza política que sea lo suficientemente fuerte para en ese momento poder cambiar el curso de la historia y que no termine como el 2001, que después estamos 20 años después, que para los que vivimos el 2001, digamos, tiene cierta, digamos, no sé cómo decirlo, nos sentimos medio ridículos, digamos, porque 20 años después estamos discutiendo lo mismo. Entonces, bueno, para que no pase eso, para que no pase que procesos enormes como los de Chile terminan en que ahora Boric está compitiendo a ver quién es más derecha, digamos, para que no pase eso es que nosotros tenemos que prepararnos, tenemos que organizarnos, tenemos que discutir estas cosas y reflexionarlas lo más a fondo que podamos para justamente tener la fuerza para en ese momento poder cambiar el curso de la historia. Bueno, es eso nomás. Gracias.